tenemos, más nos cansamos, más rápido, por lo cual más apretamos porque no nos queremos caer, ¿sí? Que caerse es uno de los miedos mayores cuando escalamos, y sobre todo cuando escalamos con cuerda, ¿no? Escalamos en altura. Sí. El deporte es un medio de miedo concreto y repentino, ¿sí? Un daño físico inminente, como sabe, que me puedo romper, o sea, que algo pueda suceder, es un miedo común, amenaza la integridad física, ¿sí? O sea, que algo me pueda suceder físicamente. Eh, Dudas, ¿sí? Eso va a generar siempre dudas sobre el potencial para afrontar ese miedo y la expectativa futura incierta. Veo que está todo mal escrito, perdón, lo escribí medio rápido. Y todo miedo genera que nuestro cuerpo eh, va a reaccionar a ese miedo de una determinada manera. Puede ser afrontar el riesgo, afrontar el miedo, ¿sí? O huir, ¿sí? Son como las dos maneras de responder ante ese estímulo de miedo, ¿sí? Bien, ¿miedo a qué tenemos cuando escalamos? En general, puede haber miedos a muchas cosas. ¿A qué? Las caídas. Tenemos miedo a la caída porque nos sucedió una vez una caída. No nos sucedió y estamos suponiendo que nos vamos a caer. Eh, ¿Ese miedo va a ser real o es supuestamente algo que no sucedió y que puede no suceder? Muchas veces nos pasa escalando que evaluamos la situación, evaluamos el riesgo, decimos que puede ser que nos caigamos, pero también puede ser que no. Entonces, ¿es real o es irreal? ¿Sí? Que es una pregunta que siempre tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque nos da miedo, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con la incomodidad y qué es lo que gano con ese miedo, ¿sí? Muchas veces el miedo también es una manera de generar, no afrontarnos a algo, ¿sí? Y con eso nos quedamos siempre en la zona de confort. Es algo que todo el mundo conoce, es un concepto bastante conocido. Entonces, gano no afrontarme y no dar batalla a aquello que le tememos, ¿sí? Que no sería la mejor manera de resolver nuestros problemas con el miedo, ¿sí? Los miedos racionales e irracionales pueden estar atravesados por un montón de cosas, experiencias, eh, experiencias en el deporte específico o experiencias en otros deportes. Eh, sí, me puedo caer, soy escalador, pero no tengo miedo a lesionarme porque hice una vez otro deporte, y crossfit o patín o cualquier otro deporte y no tengo ganas de volver a pasar por lo que pasé. Un miedo que muchos conocemos y a veces se traslada a miedo a lesionarnos, también es el miedo al fracaso, ¿sí? A no poder lograr lo que queremos lograr, ¿sí? Al burla y bullying, que si bien el bullying en escalada es algo bastante eh, bien hecho y bien visto muchas veces, la realidad es que a veces ese bullying supuestamente sano, a veces no es tan sano y nos lleva a lo más difícil del miedo, que es la incomodidad. Cuando uno tiene miedo, está incómodo, ¿sí? Está incómodo, no está en el presente. Estoy pensando en otra cosa que no es lo que tengo que hacer. Una de las premisas del deporte es que el deporte es acción, ¿sí? Eh, Cuando yo practico un deporte, ¿sí? Ese deporte, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es hacerlo, ¿sí? Parece redundante y parece que muchas veces son escalada. eh, si no pienso en el miedo y no pienso en otras cosas, generalmente lo hago. Yo me subo a la pared, agarro tomas y escalo, ¿sí? Eh, a veces, para poder resolver un problema, un boulder, una vía, lo que sea, mi cabeza se enfoca en otro lugar donde no tiene que enfocarse, ¿sí? Y eso donde no tiene que enfocarse, en general son el miedo, la falta de técnica, la falta de fuerza, la falta de autoconfianza, un montón de tomas que serían eternamente discutibles y no nos va a alcanzar 40 minutos, pero está donde no tiene que estar. Si yo estoy haciendo algo, estoy practicando un deporte, lo que estoy logrando es hacer. Por eso yo soy un ferviente motivador de que los entrenadores, y disculpen los
los que están ahí del otro lado que también son profes, qué sé yo, no tienen que dictar los pasos cuando la persona está escalando, ¿sí? Ni siquiera a los propios compañeros, ni a propios compañeros. Eso distrae, hay problemas de atención, de concentración y de saturación del sistema atencional, que no está bueno. Entonces, muchas veces el foco de atención está en otro lugar de donde tiene que estar, mientras todo se tiene que resolver antes de subirse a la pared, todo. Técnica, fuerza, mostrar un paso, resolver un problema, técnico, etc. ¿Sí? Cuanto más yo lo hago estando en la pared, menor atención le presto a las cosas donde tengo que prestar atención. ¿Sí? Bueno, un mito, ¿sí? Es que el miedo se pierde. ¿Sí? Si perdemos el miedo, nos vamos a terminar muriendo. Esto es así. Porque el miedo es una reacción natural, es algo que viene en todos los seres animales. ¿Sí? Si no, no podríamos vivir ni resolver problemas rápidamente, como había dicho antes. ¿Sí? Puedo enfrentar el problema o huir del problema. ¿Sí? El miedo va a traer estrés siempre, que es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física a determinados estímulos. ¿Sí? Eso va a generar ansiedad. La ansiedad es el miedo a lo desconocido. ¿Sí? Básicamente es miedo a lo desconocido porque no sé qué va a pasar, me estoy adelantando a lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces la mejor solución siempre es respirar, cambiar el foco de atención, ¿sí? Y practicar. ¿Sí? ¿Cómo es la práctica? La práctica es, como yo lo he hecho con alguno de mis alumnos, es practicar volarse. Volar es la mejor manera de practicar y de quitarle ese monto de ansiedad, ¿sí? Que genera estar en esa situación. ¿Sí? Entonces yo practico voladas y ese miedo no es que va a desaparecer, de golpe voy a hacer ¿sí? El Alex Honnold de la escalada, ¿sí? Porque Alex Honnold hay uno solo y tiene un problema neurológico, por lo cual él tiene menos percepción del miedo, no es que no tenga, sino que tiene menos percepción del miedo, sino que lo puedo dominar, porque yo al practicar una volada, ¿sí? A practicar qué es lo que le pasa a mi cuerpo en la caída, lo que voy a hacer es reducir un montón ese monto de ansiedad que generalmente me paraliza y que pone mi atención en la ansiedad y en lo que mi cuerpo está generando a partir de ahí, que es miedo, ¿sí? Y se estresa, ¿sí? En cambio, es lo que yo generalmente entiendo por cambiar el foco de atención, es prestar la atención al paso siguiente o el paso que estoy haciendo. ¿Sí? A veces voy a resolver un boulder, una vía, y mi objetivo lo estoy poniendo en el top, ¿sí? O en encadenar, o en lograr. Cuando en realidad el objetivo tiene que ser hacer un paso después del otro, poner un seguro bien después del otro, poner un empotrador móvil después de otro. ¿Sí? Esa es la única manera de que yo voy a tener la menor cantidad de errores en los procesos, ¿sí? Que me van a llegar, ¿sí? A hacer el top, la vía, encadenar, liberar una vía. ¿Sí? Entonces, siempre, por lo menos en mi manera de entender la escalada y en mi experiencia, es que si yo me concentro en terminar una vía, no voy a cometer microerrores, ¿sí? Que me van a llevar un montón de cosas, a errores que después me van a consumir mayor cantidad de energía, ¿sí? Voy a hacer pasos menos eficientes, eficaces, etc. ¿Sí? Cuanto más autoconfianza y autoconocimiento y confianza tenemos en nosotros mismos, menos miedo vamos a tener, por supuesto, ¿sí? Porque tenemos mayor capacidad y conocimiento de las cosas que podemos lograr, por lo cual vamos a estar muchísimo, muchísimo más confiados en todos los logros, ¿sí? Y cuanto más practicamos, ¿sí? Menos acceso nos vamos a poner, ¿sí? Entonces, ahí está lo que decía Bruce Lee, ¿sí? No le temo a un hombre que ha practicado 10.000 palabras, 10.000 patadas, ¿sí? En un solo intento, sino a la persona que intentó y practicó 10.000 veces la misma patada, ¿sí? Si yo me practico constantemente voladas, caerme de diferentes alturas, ¿y qué es lo que me pasa a raíz de eso? Siempre en práctica controlada, ¿sí? En ambientes controlados, no hay que irse a lugares locos a hacer cosas locas, ¿sí? Que estén en detrimento de nuestro estado físico, sino hay que hacer prácticas deportivas sanas, de caídas o de voladas, ¿sí? Es lo que más tenemos.
¿Bien? ¿Vamos bien con el tiempo? Yes. Bueno, ¿cómo lesiones? ¿Cómo prevenirlas? ¿Cómo lidiar con ellas cuando suceden? ¿Sí? Son muchas cosas. Las causas de las lesiones, en general, la mayoría son la mala técnica, la sobrecarga, la mala planificación, negligencia y accidente. ¿Sí? ¿Quién es el responsable? Yo. Siempre. ¿Sí? Yo y entrenadores. ¿Sí? Cuando es mala planificación, en general es, si entreno con alguien de la mala planificación, la sobrecarga también puede ser, pero generalmente soy más yo que un externo. ¿Sí? Y el ambiente. ¿Sí? Yo y el accidente es algo que no se puede prever que sucede. ¿Sí? En general, también el responsable soy yo, pero también puede haber parte ambiental que suceda. Si estoy escalando hielo y se cae una avalancha o cualquier cosa, ya no depende tanto de mí, aunque depende de mi evaluación frente al riesgo. ¿Sí? Bien, lesiones y estrés van sumamente de la mano. ¿Sí? Los altos niveles de estrés suelen ser la causa más común de lesionarnos, ¿sí? En general a los escaladores y en general a todos los deportistas, porque eso lo que hace es un elevado nivel de ansiedad, ¿sí? Y los accidentes suelen ser la causa menos probable. ¿Sí? El aumento del estrés, ¿sí? Lo que hace es eso, un trastorno atencional, reduce la atención periférica, o sea, empiezo a enfocar y a perder un poco la atención en general de todo el entorno, ¿sí? Ahora aumento la tensión muscular, básicamente, entonces me empiezo a descoordinar, empiezo a hacer movimientos más toscos, por lo cual suelo hacer movimientos más trabados y con mucho más esfuerzo, ¿sí? Ok, genial. Bien, perdón. Dale 110%, vete de aquí, ¿sí? Muchas veces lo que nuestros entrenadores nos exigen a nosotros, ¿sí? Que eso es claramente una sobrecarga de entrenamiento. La actitud de inutilidad, si me lesiono no sirve para nada. Y entrenos con molestias. Me duele un poquito el hombro, ¿sí? ¿Sí? Me duele un poquito el hombro, un poquito de taping, vamos a escalar, ¿no? Si no soy escalador, no estoy escalando, no sirvo para nada, ¿sí? Bien. Eso es como... Hay un audio abierto, creo. Eh, bien, continuamos. Bien, una de las reacciones más básicas, y hay otras más, pero son como las más básicas. Lo primero es negar, básicamente, que me lesioné, ¿sí? No pasó nada, lo desestimo, sigo entrenando, sigo escalando, sigo haciendo un poco mi vida. Cólera, actitud de enojo de cólera, cuando ya vemos que ya esa lesión nos incomoda y empezamos a tener una deficiencia que lleva quizás a compensar con el cuerpo otra lesión y generar una lesión nueva, ¿sí? Negociación, sí, racionalizar un poco y eludir la situación, bueno, me lesiono un poquito, estoy un poco incómodo, sigo escalando, pero un poquito menos, ¿sí? La intento de bancar. Depresión, ya cuando me di cuenta de que no puedo más, tengo que quedar en mi casa y el kinesiólogo me dice, loco, 3 meses afuera, ¿sí? Y la aceptación y realización un poquito, cuando ya me dejé de pelear conmigo mismo con la situación, cuando ya no queda otra, cuando realmente no me puedo mover o cuando tengo una lesión un poco más severa, ¿sí? Y entonces tengo que dedicarme a rehabilitar. Durante la rehabilitación se puede visualizar, ¿sí? Que es una técnica fundamental, ¿sí? Para acelerar el proceso, ¿sí? O sea que yo puedo estar entrenando y nunca dejar de entrenar, ¿sí? Mentalmente y neuromuscularmente. Que lo que muchos podemos hacer en este tiempo de cuarentena es dedicarnos a aprender a visualizar, ¿sí? Temas aparte es muy grande el tema de visualización. Ya hicimos alguna charla, pero es muy grande y es lo que tenemos que intentar hacer ahora en cuarentena, ¿sí? Es visualizar, visualizar y visualizarnos de la mejor manera, de manera positiva. Bien. Bien, control de estrés y la prevención, ¿sí? Básicamente, para poder prevenir tipo de lesionarse, ¿sí? Lo mejor es tener un adecuado plan preventivo, ¿sí? Es actuar en base a el autoconocimiento que tenemos nosotros mismos y no intentar ese 110% de manija,
que tenemos todos los escaladores, y escalar todos los días a muerte, y como, bueno, me duele un poquito el dedo, bueno, cinta y sigo como titán. Eso no significa que uno no tenga que estar entrenando a veces al 99,9%, ¿no? Porque depende de lo que estemos buscando entrenar, tenemos que estar casi al límite, pero nunca superando ese límite. Para eso tenemos que tener un poco de autoconocimiento, que ya con los primeros dolores nos damos cuenta un poco de dónde está la falencia, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las variables y circunstancias, sí, que se pueden incrementar esa vulnerabilidad a lesionarnos? ¿Sí? Todo eso que nos está pasando. Eso se debe también a que a veces nos lesionamos, o a veces hay más allá y más fuera de la escalada que nos va a llevar, ¿sí?, a lesionarnos, ¿sí? Porque no somos solo escaladores que estamos escalando 100% del día y pensando 100% en escalada. Bueno, también lo podemos estar haciendo. Pero en general somos personas normales, ¿sí? Que tenemos familia, o tenemos amigos, tenemos trabajos, tenemos un montón de cosas, que eso va a llevar a que nosotros estemos estresados, ¿sí? A que lleguemos a una sesión de entrenamiento estresados. Si no es el laburo, es la facultad, o las dos cosas, es el bondi, el piquete, es el tránsito, es la cuarentena, o lo que sea que fuera, ¿sí? Muchas de las lesiones que vamos a ver nuevas, a partir de que se levante la cuarentena en algún momento del año, ¿sí?, va a ser realmente que vamos a tener muchos lesionados por manija, ¿sí? Y va a ser así. Esperemos que no tengamos muchos, pero va a ser sí, va a ser algo que nos va a pasar, y lo vamos a ver en todos los muros, gente lesionada por sobrecarga, porque todos queremos salir ya a escalar, ¿sí? Pero a veces llegamos ya a escalar y queremos escalar como hace 4 meses atrás, que estuvimos escalando al 100%, a nuestro máximo nivel y un montón, y nos vamos a dar cuenta que no vamos a tener el cuerpo suficientemente fortalecido para poder resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a estrés, el estrés lleva a la ansiedad es querer volver a aquello que éramos antes, ¿sí? En un futuro, ¿sí? Y el estrés básicamente provoca eso, debilitamiento del sistema inmunitario, déficit de atención de distinto tipo, ¿sí? O sea, no empezar a desestimar aquellos estímulos que nos dicen, para, ya está, ya escalaste 5 horas seguidas, si vos escalas 5 horas seguidas hoy, mañana no te vas a poder mover, ¿sí? El abuso de la práctica, ¿sí? Y vamos a tener ese funcionamiento defectuoso, ¿sí? Bien, confianza. La confianza es algo que también sería como para hacer varias charlas, eh, sobre cómo generar confianza y cómo darnos más confianza, y cómo lograr una mejor autoconfianza, y cómo resolverlo, ¿sí? La confianza en escalada generalmente la dividimos un poquito, es a mí mismo y a la acordada. Cuando decimos a la acordada, decimos a un compañero de escalada. A veces no necesariamente es la acordada es el que me aseguro. Somos escaladores de boulder, no tenemos asegurador, pero sí tenemos un otro compañero, amigo, profe, dueño de muro, uno que esté ahí, para darnos esa confianza y poder, no sé, tirar un dinámico sabiendo que tengo a alguien atrás que me spotee y que no me deja romperme la cabeza contra el suelo, ¿no es cierto? Que es como importante. Más allá de la confianza en la acordada, que es conocer a mi compañero y saber que cuando no está dando seguro a mí, no está tomando mate, mandando un mensaje o haciendo una selfie desde pie de vía, ¿sí? Eh, la confianza está íntimamente relacionada con la práctica deportiva. Cuanto más practico, más me conozco a mí mismo, más conozco mi límite, y también mi límite lo empiezo a conocer cuando empiezo a correrlo un poquito, a superarme, y decir, bueno, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Siempre de a poco, ¿sí? Ningún escalador salió de la panza y escaló 9A, ¿sí? Todos arrancaron con quintos. Y algo que es fundamental, que es un viejo síndrome que ya no se habla mucho, pero se llama síndrome del impostor. Eh, lo decimos como síndrome, pero de una manera menos, eh,
patológica, digamos, ¿no? No va desde el síndrome como patología, pero es ese sentimiento que tenemos todos de decir, "Ah, esta vez salió de pedo", ¿sí? O este boulder salió porque soy alto, o no, este boulder salió porque soy petizo, o no, esto porque sí, porque yo soy fantástico con los taloneos. Es un síndrome del impostor, es creerme menos de lo que realmente soy. Cuando en realidad a veces puede ser una mera casualidad, pero a veces es real que tenemos ciertas mejoras. Y las mejoras no tienen por qué ser que un día escale 6A, otro día 6B y al mes estoy escalando 8A más. Que puede suceder, puede haber alguien que lo suceda, pero en general son pasos lentos y graduales. Todo el mundo conoce la curva de aprendizaje de escalada, es así. Subo, 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 subo. Me estanco ahí. Y cuanto más me estanco, más tiempo necesito para hacer un grado. Imagínense que un escalador de élite está un año casi o 2 años intentando una sola vía. Imagínense si a uno no le va a costar un bloque que está un poquito más arriba de su nivel, o si yo soy escalador de 6A, intentar un 6B, o si soy escalador de placa, intentar un techo, o no sé, o si veo un boom, no sé, pasar de los boulders más o menos cómodos a empezar a hacer todos los bloques que son un poquito más altos de intensidad. ¿Sí? Bien, manejo del riesgo tiene que ver un poco con lo que nos va, todo esto vamos a ir sumando cosas a las cosas anteriores. Cuanto más practico, más conozco los riesgos que va a suceder. Si yo nunca me volé y aprieto como un degenerado para no volarme, para no conocerme en ese momento, ¿sí? Lo más probable es que nunca sepa qué le pasa a mi cuerpo, ¿sí? Que nunca llegue a saber cuáles son las reacciones, ¿sí? Sanas que va a hacer mi cuerpo ante una volada, ¿sí? También tiene que ver con evaluar el nivel de grado, etcétera, acorde. Si nunca hice escalada alpina y mañana me compré 2 friends, preferiría que no irme yo solo con alguien que no tenga experiencia a hacer escalada alpina. Intentaríamos, ¿no?, buscar a alguien que por lo menos haya tenido alguna experiencia en escalada alpina, o ver la manera de ir haciendo gradual para no terminar en un accidente que sea más una cuestión de negligencia. ¿Sí? Confianza en las capacidades, ¿sí? Eso siempre. Cuanto más confiados estamos en nuestra capacidad para resolver el tema, más más conciencia de los riesgos vamos a tener, ¿sí? Si yo sé que me cuestan los techos, no me voy a subir al primer techo que encuentre, ni voy a escalar el techo más duro que haya en la historia, ¿sí? Voy a intentar ir de a poquito los techos, o las placas, o los aplomes. Entonces siempre evaluar dónde me estoy metiendo, ¿sí? Sería un poquito lo más acorde para evaluar esto de manejo de riesgo. A la acordada, sí, bueno, saber que conozca a la otra persona y no ir a escalar con cualquiera, que me aseguro. Eso es fundamental y es algo que yo intento inculcar, de que se conozcan, de que sean grupos, que sean amigos, conocidos, y sobre todo saber qué clase de asegurador es, o saber si me voy a escalar un 9A, no voy a ir con alguien que empezó a escalar ayer y que me den seguro, si voy a intentar que alguien que sepa, conozca la vía, que conozca dónde darme seguro, dónde más cuerda, menos cuerda, dónde tener más tenso, más tenso. ¿Sí? Sí, y una cosa importantísimo para poder tener un manejo de riesgo, un conocimiento del riesgo, sí, es visualizar. Visualizar, visualizar, visualizar. ¿Sí? ¿Eso qué significa? O sea, cuando yo miro una vía, miro un mulder, no solo tengo que visualizar de manera positiva, ¿sí? De manera que yo logre, ¿sí?, el proceso, sino que además tengo que visualizar el riesgo, ¿sí? Dónde yo voy a poder tener un error, dónde me voy a poder caer, dónde va a poder un accidente, dónde voy a poder volarme. Y a partir de ahí, saber o charlar con mi compañero, ¿sí? Es decir, mira, en la tercera chapa
la veo compleja, tenerme cortito en la cuarta, dame bastante cuerda porque lo paso rápido, ¿sí? Pero evaluemos la repisa que puede, así que ajustame y meteme dentro del express, o dame mucha cuerda, cosa de no darme la cabeza contra esos salientes, ¿sí? Todas esas cosas tienen que ver también con la práctica, ¿no? Cuanto más practico y más conocimiento tengo de las diferentes vías, lugares, tipo de roque, qué sé yo, también voy a tener mayor conocimiento y un manejo de riesgo mucho más importante, ¿sí? Igualmente, como escaladores, ¿sí? Tenemos que tener manejo del riesgo porque es un deporte extremo y siempre estamos tomando ese riesgo, ¿sí? Y lo vamos a tener, ¿sí? Había alguien que dice, sos escalador, prepárate para sufrir, ¿sí? Y no solo porque apretan las pédulas, no solo porque nos duelen y nos arden las manos, ¿sí? Sino que además porque quizás la pasemos mal en algún paso, ¿sí? Y cuando estamos ahí, estamos a punto de caernos, a punto de que no sabemos qué hacer de nuestra vida, en el medio de la reunión, en el medio de un paso difícil, ¿sí? Es cuando tenemos que respirar, ¿no? Tenemos que bajar la ansiedad, cambiar el foco de atención e intentar hacer un paso a la vez, ¿sí? Y la realidad es que todo escalador se va a caer, no hay manera que no se caiga. Entonces a veces es luchar contra molino de viento, ¿sí? Tony, me gusta tu background. Bien, eso es como primero, así que se van a caer. Cuanto más peleen por no querer caerse, es una pelea que no tiene sentido. Eso no significa que nos pongamos a caernos ante situaciones de peligro, ¿no? Siempre hay que salvaguardar la vida de todas las personas, ¿sí? Pero la realidad es que todos nos vamos a caer en algún momento. Entonces no sé si es un miedo que todos tenemos, pero no es tan real porque es algo que como escaladores lo vamos a tener que hacer. Es como salir a manejar y estar pensando todo el tiempo que no quiero chocar, ¿no? Nadie maneja pensando no quiero chocar, no quiero chocar, no quiero chocar, no quiero chocar, no quiero chocar. ¿Sí? ¿No? Es como, no tiene mucho sentido. Eso no significa, uno de los principios, no, es imposible no perder el miedo, no vamos a dejar de tener miedo a lo que le tenemos miedo. ¿Sí? Lo que sí podemos es cambiar el foco de atención y toda esa ansiedad, todo eso que nos genera tener miedo, podemos focalizarlo en es una energía hacia otra cosa, como estoy en ese paso recontra duro, fatigándome, las manos, no puedo poner más magnesio porque no puedo sacar las manos de la pared, ¿sí? En ese momento lo único que tengo que hacer es respirar y cambiar el foco de tensión, ¿sí? Es decir, bueno, ok, piso más fuerte, no sé, X, cada uno tendrá su mantra. Yo canto, cuando veo que estoy medio fatigado, canto. Tarareo, no canto porque no puedo cantar porque no me da la respiración para cantar, pero tarareo una canción que me guste, que me tranquilice, o nada, no tarareo nada. Eso hace que me relaje porque empieza al foco de atención que yo estoy en que no me quiero volar, no me quiero volar, no me quiero volar, bueno, eso no significa que de golpe soy gran escalador, sino La que... motoneta. Exacto, la gran motoneta. La gran motoneta, por ejemplo, se da por exceso de tensión, ¿sí? Exceso de tensión, ¿sí? En un músculo que no tengo que estar tensionado, ¿sí? Que tiene que estar relajado. Por eso se da muchas veces la motoneta, ¿sí? Y sobre todo se da la motoneta en personas que escalan mucho, ¿sí? Que escalan muy fuerte. Pero el miedo hace que tengamos motoneta porque el cuerpo se tensa. Y cuanto más se tensa, menos coordinados somos, ¿sí? Cuanto más se tensa, menos nos podemos mover. Bueno, Fua pregunta qué es las motonetas. Yo no lo puedo creer. Fua, ¿dónde estás, Fu? Dale, se hace el boludo. ¿Dónde está Fu? Y se fue. No lo encuentro. Ahí está, ahí te vi. Fu, la motoneta es cuando pisás mucho y el pie te tiembla. Entonces parece que estás arrancando la moto. Javi, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, para trabajar este tema, digamos, de los miedos, solamente Sí. lo más efectivo seguramente es hacerlo en la roca, ¿no? Ahí, en el momento.
Pero nosotros que, nada, estamos en el muro, ¿cómo podemos, digamos, entrenar tal vez la cabeza también ahí, digamos, ¿no? Porque ahí está todo controlado, hay colchones, tal vez no hay altura, o la pala no es del todo alta, digo, ¿no? Bien, es lo más difícil porque la práctica, si vos practicás voladas en un muro, o estás sumamente controlado, no vas a resolver el miedo en la roca. Porque en el muro vos sabés lo que sucede, sabés dónde están las tomas, sabés la distancia que hay en las chapas, y más o menos sabés que no se debería caer el muro, ¿no? Se supone que no debería caerse el muro. Pero la realidad es que sí puedes practicar lo que le pasa a tu cuerpo cuando estás cayendo. Y Ok. cuando lo trasladas a la roca, cuando estás a punto de caerte, ¿sí? En ese momento tenés que estar pensando, bueno, ¿cómo era esto de caerme en el muro? O, Es que, si me caigo no pasa nada, si me caigo no pasa nada. Hay mantras, ¿no? Hay cosas de autodiálogo que son también, sería como otra charla gigante, de cosas que uno puede hacer para activarse o para relajarse. Que yo voy diciendo, bueno, no sé, si me caigo no pasa nada, si me caigo no pasa nada, si me caigo no pasa nada, ¿sí? O bueno, respiro, respiro y respiro. Muchas veces pecamos de no realizar un paso por caernos, cuando en realidad lo correcto sería hacer un paso para no caerme, porque el mejor paso está arriba, o la mejor toma está arriba, o quedo más cerca de la reunión. Es lo que pasa con los chapadores precoces, ¿sí? Los que chapan desde acá abajo, ¿sí? Porque a veces no da y la altura sí, pero a veces es mucho más peligroso. Y eso es ansiedad, ¿sí? No, ansiedad por querer estar en una zona segura, zona de confort, cuando en realidad a veces pasarse la chapa es más seguro, más efectivo, ¿sí? Y hacemos movimientos más eficientes. y bloquear mucho. Y bloqueamos mucho. Sí, Bloquear el bloqueo también es una reacción ante el miedo, ¿sí? Estar acá sin poder moverme es miedo, ¿sí? Es sumamente miedo a caerse. Sí, bien, sí, sí, ese sí es que cuando tiene miedo la vía, sí se pone como mini objetivos que, por ejemplo, un punto en una chapa o algo, llegar al próximo, no mirar hasta el final. Bien, yo siempre digo chapa a chapa. Cuando se escalamos es siempre chapa a chapa, es paso a paso, ¿sí? Voy a una chapa, llego. Si yo no llego a la primer chapa descansado, no voy a llegar a la 10ª chapa descansado, ¿sí? Por eso, cuando estoy en la chapa, lo único que tengo que hacer es respirar, relajarme, ¿sí? Hacer menos fuerza para poder estar en un estado que me permita, ¿sí? Clipar, chapar de una manera, cuanto más relajado estoy, menos fuerza y consumo energético tengo. ¿Sí? Sí, nos pasa a todos, Chris. Sí. A veces el miedo lo podemos transmitir en satisfacción. De hecho, todos los escaladores somos un poco, ¿sí? Amantes de la autoagresión, en algún punto sano, ¿no es cierto? Sí, un poco flagelarnos un poco, ¿no? Nos ponemos unas zapatillas súper mega apretadas, incómodas, que nos rompen los pies, nos agarramos de cosas que tienen abrasión, y sí. Javi, Sí. ¿cómo podemos manejar la ansiedad antes de escalar, como a pie de vida? ¿Cómo se maneja la ansiedad a pie de vía? Sí, Es concentrándote en lo que tenés que concentrarte. ok, con ayuda La ansiedad estás poniendo el foco en lo que puede suceder supuestamente, ¿sí? Por ejemplo, en lo que va a suceder. La ansiedad es el miedo a lo que va a venir que no conozco, es a lo desconocido. Cuanto más práctica tengo, menos desconocido es, entonces menos ansiedad voy a tener. Sí, ¿Sí? Cuanto más conocido es, por eso digo, la práctica volada es una buena metodología.
Si bien no es lo mismo en la roca, en la pared, en un boulder, ¿sí? Son escenarios distintos, pero va a bajar el monto de ansiedad. Que no es que vas a perder la ansiedad, pero que si vas a hacer, el monto va a ser mucho más bajo. Sí. ¿Sí? Porque vas a poder traspasar ese miedo que vos ya sabés cómo es volarte, ¿sí? Vas a poder decir, bueno, si me vuelo igual no pasa nada, ¿sí? O el arnés la va a bancar, o la chapa no se va a salir, o la spray no se va a cortar, ¿sí? Aunque no Yo crean quiero, ese... perdón, decir algo porque ahora que lo me echo con un recuerdo que tengo en La Roca, que tal vez, digamos, ese miedo inicial, ¿no? Cuando estábamos para recordar el pegue, digamos, capaz los primeros intentos, 2, 3 pegues no sale, pero al cuarto sí, cuando pensamos que estamos mucho más cansados, también desmotivados, lo intentás y sale, ¿no? Digamos, con toda esa energía allá, pero digo, hay también ahí, no sé si es manija, si es motivación, no sé bien qué. Ese es foco de atención. Eso es foco de atención. Está vibrando un celular de ahí y tiene el micrófono abierto. Sí, sorry. Sorry. No pasa nada. Eso es foco de atención. No suele suceder. Primero por práctica. Primero es foco de atención. Y otra cosa puede ser la práctica de un movimiento. El foco de atención es porque estás dejando de pelearte con que salga. Entonces te dejas de pelear con que sale, tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Te relajas y el cuerpo solo lo resuelve. Entonces termina saliendo. ¿Sí? Por eso muchas veces yo insisto en volver a hacer el paso. Es el paso. ¿Sí? El paso aislado. La famosa el paso aislado es el paso aislado. Y si sale ese paso aislado, hay que ver cómo se llega a ese paso y cómo se sale ese paso. En el boulder es más difícil porque no se suele hacer. Los boulders no suelen tener tanto movimiento, pero sin una vía. ¿Sí? En una vía se prueba el crux. ¿Sí? Lo hacen todos los escaladores, salvo los que escalan a vista. Son muy, muy fuertes. Pero para ser muy, muy fuertes tienen muchos años y mucha práctica en diferentes escenarios que logran escalar muy duro a vista. Pero el que no, va y prueba el paso duro, el crux, lo prueba una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿sí? Y después prueba cómo llegar a ese crux de la manera más descansada o más concentrado y cómo salir del crux. Muchos escaladores se caen después y eso es exceso de autoconfianza, de vaya, ya pasé la parte dura, sigo, y a veces es, nada, llegan a chapar así súper descansado una manija y ¡pum!, se caen porque se les patinó el pie. ¿Sí? Para que Eli decía... Eli, bueno, que es Dani. Una opción, dicen, para entrenar en el muro de la cabeza sería escalar con más presión. ¿Sí? Por ejemplo, el nodo de los ojos, por ejemplo, eso crea incertidumbre, etc. Bueno, es una buena manera, Dani, Eli, para resolver algunas cosas. Sí. Bien. Fuad dice que uno se cayó de sorpresa y fue súper inesperado. Bueno, a veces es como tirarse paracaídas. Tirarse paracaídas es un poquito más esperado, pero nunca sabe lo que uno le puede pasar. Así que bueno. Bueno, Pablo, te duermas. Pablito, estás ahí. Bien. Bueno, si alguien tiene una pregunta, levante la mano que le prendemos el micrófono. ¿No? Sí. ¿No? Bueno. Nadie levanta la mano, perfecto. Bueno, genial. Fui muy bueno o quedaron muchas dudas y es como preguntar sería, tenemos una segunda charla que ahora después veremos de qué es. O sabemos de qué es, ya sabemos de qué es. No sabemos. Bueno. Lo definimos. Lo vamos ¿No? ¿Lo avisando. estamos definiendo? Okay. Así que bueno, a todos, gracias a todos por estar. Si nadie, hola, Vale, hace mucho que no nos vemos. Hola chicos, hola Vicky, Juanpi. Espero que les haya servido. Hay mucho más de esto, es como mucho, es muy difícil. El tema del miedo hay que tener ganas.
y hay que tener ganas de pasar por eso. Es más fuerza de voluntad a veces que, Palito dice que sí porque está acostumbrado a que lo presionen para volarse, pero a veces es cuestión de tener ganas. Uno quiere lograr algo y tiene que ponerle esfuerzo. El esfuerzo es ir a entrenar todos los días, el esfuerzo es ir a entrenar pese a que no tener ganas, el esfuerzo es saber cuándo parar, ¿sí? Y las ganas de decir, bueno, hoy voy a hacer lo que hoy voy a hacer lo incómodo. Muchas veces nos quedamos en la zona de confort, nos quedamos solamente en lo cómodo, en lo que me sale. Me salen los bloques azules o amarillos, no sé, con lo que quieran, o 6A, y me quedo en 6A total, en 6A seguro todos me salen. Y en realidad no, hay que estirar un poquito, ¿sí? Siempre un poquito más para adelante, no va a ir mejor. Eh, eh, sonrío para Ceci, que dice que siempre soy serio. Pero la verdad es que siempre hay que estar poniéndole ganas, ¿sí? Muchas veces nos peleamos con algo muy, muy difícil y no nos damos cuenta que tenemos que cambiar de foco de atención a hacer cosas fáciles que nos salgan y después volver a las cosas difíciles. Que es la pelea constante con algunos escaladores más tercos que siempre quieren escalar bloques rojos y negros y tendrían que escalar un poquito menos. Yo los reto, pero de la manera. No te rías, sos vos. ¿Sí? Igual, perdón Javi, respecto Sí. de eso, los objetivos del escalador pueden ir cambiando, ¿no? A lo largo del Sí. tiempo, digamos, como bueno, al principio capaz querés, digamos, esto, superarte y sentir que escalas negros y que eso sirve, entonces, qué sé yo, capaz después bajás y decís, bueno, en tanto tenga resistencia, está bien, ¿no? Como que también vamos mutando un poquito. Sí, siempre es cuestión de planificación y los objetivos. Eso sería otra charla gigante de cuál es el objetivo de cada escalador y para qué es lo que quiere resolver en su vida como escalador. Es a veces muy difícil establecer objetivos claros a grandes rasgos. Generalmente, sí, todos queremos ser grandes escaladores o escalar fuerte o mejor y más. ¿Sí? Pero fíjense que todos los que pusieron, los que escribieron como miedos, eran miedos a lesionarse, a volarse, a caerse en una situación, chapando. Pero nadie dijo miedo a escalar mejor, a escalar peor, o miedo a fracasar, o miedo a otra cosa. Miedo más difíciles de resolver, ¿no? O miedo a no resolver un paso. Todos los miedos de la abundancia de caerse, lesionarse, que fue lo que vimos, ¿sí? Y a veces ese miedo es también lo que nos hace, se llama profecía autocumplidora, ¿sí? Que es un concepto, ¿sí? Que salió de Estados Unidos, ¿sí? Al margen, ¿te parece? Que decretaron, ¿sí? Un día dijeron que había posibilidades de escasez de nafta. Posibilidades de escasez de nafta, ¿sí? ¿Qué hizo todo el mundo? Salió a cargar nafta. Cargó nafta, cargó tanques con nafta, los baúles con nafta. ¿Qué pasó posterior? Escasez de nafta. Porque en realidad no era que había escasez de nafta, sino que hubo porque todo el mundo salió a cargar más de lo que cargaba normalmente. Entonces, bueno, esto es un poco lo mismo. ¿Sí? Si lo único que tengo en la cabeza es miedo a volarme, miedo a volarme, miedo a volarme, miedo a volarme, primero lo más probable es que me vuele y que me lesione solo por el hecho de haber tenido miedo y no haberme relajado y haber dejado que la situación pase. ¿Bien? Bueno. Bueno, Estamos... bueno, sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta ahí que haya quedado de último momento. ¿No? Si ¿Pincho? no, Bien. Fue muy claro. además, Muy bien. bueno, la idea es hacer otra charla más. No sabemos si va a ser con estos temas o profundizando ciertos temas o vamos a encarar para otro lado, pero bueno, nada. Primero que nada, gracias a todos por sumarse, gracias a Javi, que es grosso, compartiendo con nosotros.
Así que nada, la idea es mantenernos siempre en contacto y nada, hasta que todo esto se solucione y podamos volver a donde nos gusta, que es el muro. Bueno. No sé si alguno de los compas quiere decir algo, o alguno de ustedes también que quiera hacer tal vez... Que alguien levante la mano, le Claro, habitamos el levanten la audio. mano si tienen ganas. No, todos mudos, bueno. Qué genio que soy. La verdad que sí. Bueno, chicos, gracias en serio también por participar, por organizarlo, a los organizadores. Y esperemos que haya más preguntas y más inquietudes y que podamos organizar otra charla para tratarlos y para despejar las dudas que tengan. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo nada, cuando nos veamos. Bueno, genial. Gracias a todos, chicos. Che, Tim, están aplaudiendo y justo son las 9. Muy bien, muy bien. No, pero acá tampoco son 9. Acá tampoco empezar. ¿Qué hace? Está bien, yo Bueno, también. nos vemos. No se te escuche, está muteado igual, pero está tranqui. Juanpi, Supisic. No sé por qué no se me ve. ¿Ustedes me ven? Yo no me veo. Todavía no. Ahí va. Ahí sí. Chicos, agarren una hoja y ¿no? ¿Qué dije? Viene con tarea. Agarrar una hojita y un papel. Hoja y papel. Bueno, pues Hoja una y virome. papel, lo mismo. Claro. Muy bien. Quince, muy bien. Muy bien. Igual hay pocos, hay participantes 15, pero yo veo... Ah, sí. Ah, puede ser. Muy bien, excelente.
Arrancando, ¿no? Nice, Dale. perfecto. Buenísimo. Bueno, hola, gracias por estar ahí del otro lado. Hoy vamos a tener una charla con Javi, es la segunda, pero bueno, esta la hicimos un poquito más abierta a otras personas también. Le voy a presentar a Javi una pequeña introducción para todos aquellos que no lo conozcan, la mayoría sí, entiendo. Bueno, Javi tiene, ¿no?, 2 escaladoras de más de 20 años. 20, ahí va, bien, un buen número. Instructor, route setter, trabajaste como personal trainer, también en diferentes muros, siendo instructor y entrenador de grupos de juveniles y de adultos como nosotros. También, bueno, digamos, te gusta mucho la fotografía, no sé si sos fotógrafo, pero bueno, tipo, sacas muy bellas fotos. Trabajé en algún lugar. Ahí va. Trabajé. Y, bueno, nada, también tenés estudios de psicología, ¿no? Que hoy nos vas a mechar un poquito las pasiones también. Vamos a intentar mezclar un poco de lo que sé, lo que es experiencia y un poquito de teoría. Dentro de estos 40 minutos que tenemos, que no es mucho, para meter demasiado conocimiento práctico, para que nos sirva un poco y entender algunas cosas. Perfecto. Bueno, lo que le quiero aclarar a la gente es que vamos a dejar las preguntas que ustedes tengan para el final de la charla, y las que no se puedan contestar hoy, vamos a dejarla para la segunda parte. Pero bueno, vamos a tratar de contemplar todas, no dejar nada fuera. Bien. Excelente. Arrancamos así, vamos a meter todo lo que queremos meter. Antes que nada, gracias a todos por estar ahí, por interesarse en esto, en una temática que claramente nos atraviesa a todos, desde todos los aspectos, sobre todo aspectos psicológicos en la escalada. Hoy particularmente vamos a hablar, o voy a intentar exponer algunas cosas, unas temáticas, si bien es muy largo, son temáticas muy largas y complejas para unos 40 minutos, pero vamos a intentar meter algunos aspectos específicos de algo que les interesa a todos. Y lo que vamos a hablar esta vez es de los miedos, ¿sí? Un poquito de miedos, ¿sí? Sí. Tim. Parece que ibas a decir algo. Bueno. Los aspectos psicológicos